Vamos a ver ahí Mateo capítulo, tómelo como una anécdota ahí lo que le comento, ¿ya? Capítulo 16. Vamos a ver lo que nos dice ahí la palabra del Señor. Este es un pasaje maravilloso, toda la palabra es maravillosa. Me impresiona mucho a mí este pasaje, cada vez que lo veo, ministra mi vida, es mi motivación, es lo que me da la seguridad en cada momento de predicar la palabra del Señor. Mire lo que dice Mateo capítulo 16, vamos a ver desde el verso 13, amén. Verso 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea, dice, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Mire lo que dice el verso 15. Y él les dijo: y ustedes, dice, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién iba a ser para responder? Verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos, es decir, que no se compara, ¿verdad? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas, dice, del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. ¿Sabe que si yo hubiese estado en San Diego 351 aplaudiría, gritaría, diría amén, gloria a Dios? Es una verdad, es una verdad. Esta palabra, su palabra es verdad. Amén. Yo le he llamado la naturaleza y la garantía de la iglesia. Le he llamado para que nos ayude de alguna manera en lo que creo de parte del Señor poder compartir a esta hora. El contexto de este pasaje escritural, mis amados, es desafiante, y sobre todo en este mes de octubre, donde se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, ¿verdad? Día donde nosotros como cristianos lo celebramos y hacemos recuerdo de igual manera de todos aquellos quienes han sembrado la palabra del Señor a través de la historia de este país y así también de la historia de la iglesia, y nos permite mirar a nosotros hacia el futuro con una esperanza, creyendo a las promesas de nuestro Dios. Esta pregunta que aparece aquí, este pasaje y pregunta de nuestro Señor Jesucristo, es, mis amados, desafiante y a la vez también inquisidora, que Él hace a sus discípulos. Y esto ocurrió, este hecho, dentro de los retiros que hizo el Señor cuando se apartó. Este es el tercer retiro que Él hace en la región de Cesarea de Filipo, que estaba ubicada a unos 70 kilómetros aproximadamente al norte de Galilea. Y aquí en este pasaje escritural se deja establecida una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, como es la persona de nuestro Señor Jesucristo y su divinidad. Y asimismo también en este pasaje nosotros observamos el carácter y la naturaleza de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo vino a fundar. Y podemos hablar nosotros, antes de hablar de la naturaleza
y garantía de la iglesia, debemos saber cuál es el carácter de su fundador, del fundador de la iglesia. Y por eso viene la pregunta acá: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y esta, mis amados, es la pregunta que da lugar a diferentes opiniones de los discípulos acerca de lo que piensa la gente. Ahora, una cosa es decir lo que piensa otros acerca de una realidad, y otra cosa es lo que uno piensa acerca de alguien. Nos es fácil hoy día nosotros hablar qué es lo que otros, ¿verdad?, puedan pensar acerca de alguien. Pero otra cosa es cuando a nosotros nos hacen la pregunta: ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Verdad? Para nosotros es fácil responder tal vez acerca de otros, pero distinto es responder uno acerca de uno. Entonces, por lo mismo nos señala la palabra del Señor que los discípulos, que una vez que ellos pudiesen comprender delante de quién estaban, quién es el que le hablaba a ellos, y por eso tiene una importancia esta pregunta, ellos podían tener, mis amados, la confianza, la seguridad para realizar la tarea que tenían por delante. Y esto es una realidad para nosotros hoy, el entender, el comprender quién es Jesús para nosotros. Como cristiano, como iglesia, nos va a dar la confianza y la seguridad para realizar la tarea que Dios nos ha dado bajo las circunstancias de las cuales nosotros vivimos hoy. La pregunta hecha a los discípulos, y por eso tiene una trascendencia para nosotros, esta pregunta no es una mera pregunta acá que debemos pasarlo así por alto, sino que es algo que tenemos que responder cada uno de nosotros. La pregunta hecha a los discípulos se sigue escuchando hasta el día de hoy. Para algunos, Jesús es simplemente un hombre. Para otro es un maestro. Para otro es un personaje histórico que vivió en un lugar, verdad, de la tierra. Sin embargo, para quienes le han conocido, para quienes han experimentado de la gracia, para ser capacitados y ver por la fe más allá del razonamiento humano, Él es el Hijo del Dios viviente. Él es Cristo. Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Esas personas que ven a Cristo no como un personaje histórico, sino que la razón de su vida es porque a ellos le ha sido revelado desde el cielo, no desde un hombre. Él es el Cristo profetizado en el Antiguo Testamento. Él es el Cristo del cual el rey David cantaba. Y mire lo que dice Salmo 84, verso 2. Anhelaba mi alma y aún deseaba con ansia los atrios del Señor. Mire lo que dice: mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Y cuando la palabra del Señor dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hace memoria a una realidad tan vigente hasta el día de hoy. Mis amados, nuestro Dios no ha muerto. Y cuando dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el Dios vivo involucrado en la realidad humana. El salmista exhortaba de igual manera al pueblo de Israel a no seguir a ídolos muertos. El Salmo 115 nos habla, dice: tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, tienen boca y no hablan. Y por eso les señala que se conviertan al Dios vivo. El apóstol Pablo, en su viaje en compañía con Bernabé,
le dijeron a los hombres de Listra cuando ellos fueron, ¿verdad? Y lo quisieron reconocer como dioses prácticamente a ellos. Hechos capítulo 14, verso 15. Miren lo que ellos le dicen. Varones, ¿qué están haciendo? Le dice. Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. A los de Tesalónica les recordaba el apóstol Pablo cómo ellos se habían convertido de los ídolos a Dios, sirviendo ahora al Dios vivo y verdadero. Mire lo que dice Primera de Tesalónica capítulo 1 verso 9. Dice que se conviertan de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La carta a los hebreos nos señala, dice cómo la sangre de Cristo se ofreció sin mancha por el pecado y cómo debían ellos limpiar sus conciencias de obra muerta para que sirvan, dice, al Dios vivo. Es servir al Dios vivo. Nuestro Dios permanece vigente, mis amados, hasta el día de hoy. Y por eso, cuando el apóstol Pedro aquí dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está diciendo el Dios activo, vivo, vigente. No es alguien que tal vez el hombre de alguna manera lo quiera inventar, no, sino que Él nos ha creado a nosotros. El Hijo del Dios activo, el Hijo del Dios que no abandona su creación, el Hijo de quien está presente siempre, el Hijo de quien nunca deja de ser, y ese es nuestro Dios. Entonces, ante esta respuesta clarificadora del apóstol Pedro, nuestro Señor Jesucristo expresa una respuesta y le señala a Pedro, le dice que para responder de esa manera, o una semejante respuesta, no es incubada en la tierra, sino que viene de lo alto, de donde viene toda buena dádiva y don perfecto, viene de lo alto. Por lo tanto, para que alguien reconozca a Cristo como el Hijo del Dios viviente, mis amados, esto no es por una simple oración que haga un pastor, un misionero o un evangelista, sino que es algo que viene de Dios. El evangelio es obra de Dios, no es obra de un hombre, viene de lo alto. Es el Espíritu de Dios obrando en nuestra vida, naciendo de nuevo. Y por eso podemos decir, Abba Padre. Es del cielo, mis amados. Es del cielo. El Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le agrega, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y por eso le digo, aquí está contenido aspectos fundamentales de la doctrina del cristianismo. Pedro, el hombre individualizado acá, Petros dice en su original para decir de Pedro, es decir, una piedra pequeña, una piedrecita que hizo la confesión, una confesión que no nació de él. Sobre esa revelación que no es de hombre, sobre esa roca, Petra, que cambia el término ahí, una roca inamovible, indeformable, sólida, inmutable, que no cambia, sobre esa afirmación la iglesia es edificada. Amén. Aquí se deja establecido que la iglesia no se edifica por el hombre, sino sobre la revelación de quién es Cristo. Nosotros predicamos a Cristo. Amén. Mis amados,
Yo le aseguro, si a la iglesia le sacan a Pedro, sigue siendo iglesia. Si a la iglesia le sacan al apóstol Pablo, sigue siendo iglesia. Si a la iglesia le sacan a Juan, el apóstol Juan, la iglesia sigue siendo iglesia. Si a la iglesia, mis amados, le sacan a Huentecol, la iglesia sigue siendo iglesia. Pero si a la iglesia le sacan a Cristo, esa iglesia pierde su razón de ser. Cristo es el Señor de la iglesia. Él es el Señor. Él tiene que ser honrado siempre, siempre. Nosotros como hombres pasamos, pero Él permanece para siempre. Aún el mismo apóstol Pedro, él dijo lo siguiente: acérquense a Él, piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Wow. Algunos dicen que sobre Pedro, ¿verdad? Pero aquí hasta el mismo Pedro dice: acérquense a Él. Él es la piedra viva. Amén. Él es la piedra viva. Solo bajo este fundamento se van a cumplir las promesas dadas a la iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, el fundador de la iglesia es aquel, mis amados, que fue allí clavado en la cruz del Calvario, que fue sepultado, pero al tercer día se levantó en victoria. Aquel que dijo: voy a preparar lugar para ustedes. Donde yo estoy, ustedes también estarán. Él es nuestro Señor. Bajo esa realidad camina la iglesia. Es Cristo, mis amados. Es Él. Amén. A mí a veces me baja un poquito el celo cuando escucho a predicadores que hablan puro de yo, pero no predican a Cristo. Yo digo: Cristo, Cristo, Cristo. Sin Él no somos nada. Oh, mis amados, ¿quién es Ismael Huentecol? Un tizón ardiendo que fue rescatado por su gracia. Nada más. Aquí no hay lugar para uno como persona. Es Cristo, mis amados. Es Cristo. Amén. Él tiene que brillar, no nosotros. Él tiene que brillar. Y esto es lo que afirma una iglesia. El comprender quién es Cristo como cristiano me da la seguridad para vivir. El comprender quién es Cristo, mis amados, es lo que le da vida a la iglesia. Y aquí se refleja también el carácter de la iglesia como consecuencia. Esta promesa de nuestro Señor Jesucristo de igual manera deja en evidencia algo, porque Él dice acá: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, esa confesión que no nació de Pedro, sino que vino del Padre. Sobre esa afirmación, cuando alguien le dice a usted: no, en la iglesia te lavaron el cerebro, y usted le dice: no, a mí no me han lavado el cerebro. Hoy he entendido la verdad de mi vida. Cristo es mi verdad. Un día a un hermano le dijeron: ¿verdad que tu pastor te prohíbe a ti tomar? Tu religión te prohíbe. Y yo le dijo: no, ni mi religión ni mi pastor me prohíben. Yo no quiero, porque he consagrado este cuerpo para mi Señor, para aquel que me dio vida. Wow. Eso es, mis amados, cuando entendemos quién es Cristo. Cuando entendemos quién es Cristo, tenemos la capacidad para levantarnos una y otra vez y continuar adelante. Porque mi Dios no es un Dios debilucho. No es un Dios que está agarrado de la cabeza cómo arregla el problema en un país. No, mis amados. Él es Rey de reyes, Señor de señores, soberano sobre los cielos y sobre la tierra. Y como dice su palabra, Él está en los cielos y Él hace lo que le place. Él es Dios. Y a Él tenemos que rendirnos. No, esto no es
Cuando yo escucho a alguien, sí, quiero vivirlo a mi manera, dice en el Evangelio. No, no es a mi manera, es a la manera de Él. Soy yo el que tengo que confrontarme con la palabra y decirle, Señor, es a tu manera, no a la mía. Huentecol quiere hacer esto, Señor, pero dentro de mí lo que más anhelo es hacer lo que tú dices, Señor. Es a tu manera, no a mi manera. Amén. Algunos dicen, sí, sí, pastor, así será, pero no es así. Cuando el Señor dice acá, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, aquí hay algo que se destaca. Dos cosas uno puede ver acá. Primero, el origen de los ataques que recibe la iglesia. Y dice, las puertas del Hades no prevalecerán. Y puertas del Hades, cuando uno ve esa palabra, quiere decir puerta de los muertos. Y por eso muchas veces nosotros le hacemos alusión al infierno, ¿verdad? Y esto está hablando de lo antagónico de la iglesia. Lugar de muerto, puerta de los muertos. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es un organismo vivo. Ve que vimos adelante, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Amén. Entonces la iglesia es un organismo vivo, no muerto, sino vivo. Y de eso me habla aquí la palabra del Señor. Entonces por eso hay un antagonismo ahí. No hay compatibilidad en esto, porque la iglesia es portadora de vida, transmite vida. Miren, las puertas representan lo que son la entrada de una ciudad, y por lo cual estas eran generalmente tomadas por los ejércitos quienes la invadían. Y aquí se nos muestra, mire, si ustedes notan este pasaje, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán. Y aquí muestra a una iglesia no atrincherada, no una iglesia acobardada, sino una iglesia que va hacia adelante. Porque dice las puertas dice del Hades, quiere decir que la iglesia está parada ahí. La iglesia no está atrás, amedrentada, va hacia adelante, porque está en las puertas. Amén. Espero cuando me inviten otra vez vamos ahí a explicar mejor. Me explico, ¿verdad? Espero, a mí me apasiona esto. Yo espero que usted pueda beber de esta palabra tan maravillosa. Entonces, mis amados, aquí hay una iglesia que conquista, una iglesia activa, una iglesia que toma posesión porque está ahí. Amén. Si Él es nuestro capitán, decía, hay una canción antigua que cantamos, en mi vida decíamos, el capitán es, si Él está, entonces vamos hacia adelante. Amén. Así como la muerte no pudo retener a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la tumba, así también, mis amados, la muerte no detendrá el avance de la iglesia. No será una oposición permanente, porque en este pasaje me muestra a mí una iglesia que invade, que va hacia adelante, que no está amedrentada, porque conoce el carácter de su fundador. El Hades representa entonces el reino de las tinieblas, y nuestro Señor Jesucristo nos señala que Satanás con todo su sistema tratará de inmovilizar a la iglesia, la cual ha intentado a través de los siglos por medio de una o de otra tipo de cosas y como persecuciones que han sido bastante documentadas, haciendo de una u otra manera su argucia para que también incluso la iglesia se acomode, se estanque
que busque su propia conveniencia, la iglesia, pero no va a poder. Las Escrituras nos señalan a nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, mis amados, ese es el rol de una iglesia activa. Y hay otra cosa. Ya vimos, ¿verdad?, el origen de los ataques que sufre la iglesia por medio de este pasaje. Pero también este mismo pasaje aquí, donde dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, también nos da una promesa, una garantía para nosotros. Dice no prevalecerán. Amén. Las puertas del Hades, dice, no prevalecerán. No van a poder. Es una declaración de nuestro Señor para que su iglesia no esté intimidada, acobardada o atemorizada. La razón es por el carácter de la iglesia, mis amados. En primer lugar, se debe a ese carácter de la iglesia, se debe a quien la fundó y quien la edifica. Es nuestro Señor quien la edifica. Amén. Su carácter también es porque no fueron fundadas por hombre. No son ellos quienes la edifican, sino que el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante quien se dobla toda rodilla. Es una promesa para nosotros el día de hoy que nos brinda esperanza ante aquellos amenazantes cambios de nuestra sociedad. Hoy vivimos situaciones donde de una u otra manera se nos quiere hacer llegar y que el temor se asiente a nuestro corazón. Hoy se pretende incluso llevar a la iglesia al área política. Se pretende impulsar a la iglesia para allá. Y hay algunos que buscan sus argucias para atrapar a los creyentes a esas cosas. Hay quien incube un corazón de rebelión contra las autoridades de esta tierra, establecidas por Dios, por supuesto. Se nos olvida que somos embajadores de reconciliación, que somos pacificadores. Queremos nosotros pelear al igual que Saúl haya querido con David, ¿verdad?, con armaduras que no nos corresponden. A nosotros no nos corresponden esas armaduras. Mis amados, la iglesia tiene un propósito. Yo le aseguro, no es hacer nuestro reino aquí, sino establecer el reino de Cristo, no del hombre. Es de Cristo, mis amados. No podemos dejar de lado a quien le da garantía a la iglesia. No podemos hacer eso. He tenido ahí mis ligeras conversaciones con algunos ahí. Pastor, nos sacamos una fotito en plena campaña política. Por ahí me llamaron algunos pastores y me dijeron, reunámonos con tal político que tiene algo que decirnos. No, yo no estoy para eso. Invítenme a hablar de Cristo, ahí estamos. Para mí Él es todo. Amén. La política no fue la que me dio una nueva vida, fue Cristo. Es Cristo Jesús, mis amados. Es Él. La promesa de nuestro Señor se cumplirá. Él dijo en Mateo capítulo 24, verso 35, el cielo y la tierra, mire lo que dice, pasarán. Pero dice, su palabra nunca pasará, nunca. Vamos a pasar todos nosotros, su palabra permanece. Por lo tanto, cuando Él dice las puertas del Hades no prevalecerán, eso es una promesa segura. Amén. Es segura esa promesa.
Es una promesa que nos insta a perseverar con firme convicción de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2, verso 14 dice que Él, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestro Señor ha vencido, mis amados. Él ha vencido. Por ahí alguien me dijo en una oportunidad, me señaló y me dice: oh, yo veo todos los demonios que andan detrás de los hermanos. Yo le digo: no, yo veo la gloria de Dios a través de ellos. Para eso estamos, para honrar a nuestro Dios. No, oye, hermano, si estoy hablando de más. Pero lo que le estoy diciendo acá, mis amados, es lo que la palabra de Dios señala. Si mi Señor venció, también somos, dice la palabra, con Él somos, ¿qué cosa? ¿Sabe? Voy a hacer un entre paréntesis, mis hermanos que graban esta predicación, pues les doy autorización que la puedan cortar de ahí y la reinicien. Pero en una oportunidad me invitaron a un campamento de jóvenes. Y en ese campamento había una persona que empezó a convulsionar, una niña. Y yo vi los que estaban ahí. Trataron de una u otra manera orar, pero la persona seguía. Y yo de reojo miraba, y dentro de mí decía: hoy te agarraría. Y de ahí ya me cansó, fui. Y le dije: oye, ¿cómo te llamas? Y me quiere responder así como una voz rara. Le dije: a ver, no, contigo no hablo. Le dije: hija, ¿cómo te llamas? Hija, le dije: hablo contigo. Es a ti a quien te hablo. Y le dije: mira, yo te quiero presentar a uno que venció. Ya no eres más esclava. Quiero presentarte a alguien que murió en la cruz del Calvario por ti. ¿Lo quieres recibir? Voy a orar por ti. Pero esto es una decisión. Mi oración probablemente no tenga efecto, le dije, pero si tú de todo tu corazón le dices a Cristo que transforme tu vida, Él lo va a hacer. Y ella lloró. Le dije: ya, levántate, no hagáis caso a otra cosa. Yo dije: ¿por qué tengo que estar hablando con cosas extrañas acá? Somos embajadores de nuestro Señor. Amén. Amén. Un día le explicaré mejor esa parte, si me invitan otra vez. Pero sabe, cuando usted conoce a su Señor, usted va a poderse poner de pie en las buenas y en las malas. Y como dicen en el sur, aquí o en la quebrada del ají, usted se va a levantar. Se cuenta de Martín Lutero que un día estaba triste, sentado, cabizbajo, y de repente apareció la esposa. Dios bendiga a esas benditas esposas. Y la esposa vestida de luto. Y Lutero, cuando levanta la cabeza: mujer, ¿quién murió? Y le dice: Dios murió. Mira cómo está ahí. No se va a vestir así usted, hermana, ahí para animar a su esposo, no. Como dicen en el sur viejo: ven para acá, oremos al Señor. Amén. Gracias, Señor. Mis amados,
Por eso es menester de la iglesia que esté consciente de su identidad y del rol que tiene aquí en esta tierra. Consciente. Amén. Este es un tiempo de levantarnos. Es un tiempo de desafío. Es un tiempo de entrega. Es un tiempo de sacrificio. Es un tiempo de compromiso. De definirnos verdaderamente. De volver a nuestros inicios. De volver a la cruz. Cuando volvemos a la cruz, se enciende nuestro corazón. Es tiempo de volver, mis amados, a sentarnos a los pies de Cristo y escuchar de Él. Es tiempo. Amén. Escuchar su voz, escuchar su palabra. Nuestro Señor Jesucristo fundó su iglesia y Él también garantizó su futuro. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando alguien diga, pastor, y a mí me lo han dicho, pastor, y las leyes que se... Mire, yo le digo, mire, lo escuché de mi pastor. Y ustedes lo ven sentado ahí en una oportunidad en el Congreso, en Valparaíso afuera. Él lo dijo, con ley o sin ley predicaremos a Cristo. Nadie nos va a callar nuestra voz, predicaremos de nuestro Señor. Él garantizó su futuro. La evidencia, mis amados, es que han pasado más de 2000 años y la iglesia ha experimentado los embates del infierno, pero no han prevalecido contra la iglesia. Se sigue predicando la palabra. Amén. Hablamos de estos muchachos que están en diferentes lugares predicando. Sigue predicando la palabra. La iglesia atravesó y atravesará momentos difíciles. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, les dice: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero mis amados, en esa realidad, aún en los momentos más difíciles que nos ha tocado vivir, nunca a la iglesia le faltó. Y nunca a la iglesia le va a faltar la presencia de nuestro bendito Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. Nunca le va a faltar. Por eso aún el mismo David en el Antiguo Testamento, él dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué razón? Porque tú estarás conmigo. Pasemos lo que pasemos, vivamos lo que vivamos, sé que mi Señor no me va a dejar, no nos va a abandonar. Él va a estar con nosotros. Es una realidad que me ha tocado de vivir. Él nunca me ha dejado. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo y Él lo va a hacer, mis amados. Él no es un cobarde para que salga huyendo a los problemas que tiene su iglesia. No, mis amados, no lo es. Esta iglesia, se lo aseguro, esa iglesia, ese cristiano que tiene claras sus convicciones, que sabe para dónde va, sabe quién es su Señor, esa iglesia se encamina, mis amados, a escribir la historia jamás contada aquí en esta tierra, pero sí fue escrita en los cielos. Esa iglesia que comenzó con sencillos varones galileos llamados los del vulgo, pero sin embargo esperaron la promesa del Espíritu Santo, quien encendió sus corazones. Ya ha encendido el corazón a lo largo de los años de la historia de la iglesia, cientos, miles, millones de corazones y de personas que hoy están dispersadas por todo el mundo predicando de su fe, ya sea allí en Filipinas, en la China, con los musulmanes, allí en la Ventana 1040, con nuestras queridas comunidades mapuche, sectores tal vez aislados,
en medio de la escasez, tal vez el arduo trabajo, a lo mejor reuniéndose. Yo conozco un pastor en un lugar, mis amados, aislado, ahí en la región, donde hay solamente como 3 o 4 familias. Pero ahí está él predicando la palabra a esa familia. Y yo digo, hasta aquí ha llegado la palabra del Señor. Sectores aislados, en escasez. He visto iglesias forradas con plástico por fuera. Arduo trabajo, adversidades. Sin embargo, mis amados, resuenan en ellos, en lo más profundo de sus corazones, las benditas palabras de nuestro Señor Jesucristo, diciéndole: las puertas del Hades no prevalecerán. Eso es una verdad. Por lo tanto, hoy es tiempo de levantarnos a seguir predicando la palabra de nuestro Señor. Donde sea, el Paseo Ahumada, acá en la plaza donde van, que la gracia del Señor nos capacite para seguir predicando de su nombre maravilloso, y que su gracia nos capacite permanentemente para levantarnos como hijos de Dios, conociendo quién es nuestro bendito Señor Jesucristo, el que nos llamó. Amén. ¿Está dispuesto usted? Hoy más que nunca la iglesia tiene que brillar. Hoy más que nunca. Ayer le comentaba en la mañana, me reuní con unos pastores de Ercilla, de la comuna de Ercilla, allá en la región. Y yo les decía: pastores, mientras les decía, ustedes están divididos el uno con el otro, hay gente, le dije, que tiene necesidad de la palabra. Y le comenté una experiencia que me tocó de vivir con el alcalde de Coyipulli. Yo fui a pedir una hora y de repente él aparece cuando estoy hablando con la secretaria y me dice: pastor, venga, me dice, quiero pedirle, pastor, ore por mí, ore por mi vida. La gente tiene necesidades, ¿sabe? No tiene necesidad la gente tal vez de un pedazo de pan, sino que tiene necesidad del pan que lleva vida eterna. Tiene hambre de Cristo, de eso tiene hambre. Cuando nosotros conocemos quién es nuestro Señor, vamos a tener que darle a las personas. Nuestro Señor dijo: denles ustedes de comer, denle ustedes. Y esa es nuestra tarea. Un hombre dijo en una oportunidad: la verdadera teología es la que enciende nuestros corazones, no la que apaga nuestro corazón, sino la que enciende nuestro corazón. Que Él nos permita vivir de esta manera. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento ahí?